Buenas, buenas. El día de hoy, 8 de mayo, salió una publicación del CIEP. El CIEP es un centro de estudios de la UCR que mide justamente pues, el grado de satisfacción, digamos, de la población en diferentes temas, especialmente la dependencia que publicó este estudio es la Unidad de Opinión Pública y Participación Electoral. Y esto en el marco de lo que se está viviendo actualmente resulta bastante interesante y bastante paradójico. ¿Por qué? Porque después del discurso del presidente Rodrigo Chávez, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, se comenzó a hablar mucho, especialmente de bancadas opositoras, sobre que la popularidad del presidente viene para abajo, que está muy mal. El discurso político, no vamos a decir si eso es cierto o no, pero el discurso político está plagado de juicios de valor. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo como político diputado voy a decir que la situación del país está bien o está mal de acuerdo a mi valoración, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi ideología, de acuerdo a mis principios, o de acuerdo a mi propia visión o de acuerdo a mis intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando salen resultados de encuestas de este tipo, entonces podemos visualizar un poquito mejor lo que realmente la gente piensa en términos porcentuales, en términos numéricos. Los números son más claros que las opiniones y los juicios de valor de los políticos. Entonces vamos a ver eso. Este estudio tiene bueno, básicamente este estudio tiene o cubrió a una población de 1.000 personas que fueron entrevistas realizadas por teléfono celular. Son mayores de 18 años y se escogieron de manera aleatoria. Hay dos apartados específicamente que vamos a ver. El primero es valoración política. Eso lo pueden encontrar en internet, es público, se publicó, como les digo, el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver si se puede agrandar un poco más esto para que se vea y se aprecie mejor. Dice por acá, valoración de la gestión del gobierno. Positiva para abril del 2024. Vea cómo iba evolucionando. Abril del 2023 era 60%, en septiembre baja un poco, en noviembre vuelve a bajar, en enero sube y se mantiene ahora en abril. Es un 50% de la gente que considera que la gestión del gobierno es positiva. Neutra, 24%, digamos que 50-50, y negativa un 26%. Sigue habiendo por lo menos la mitad de la población encuestada considera que la gestión del gobierno es positiva. ¿Ok? Esos son, esos son los indicadores de este estudio. Luego viene la evolución de la valoración de la gestión del gobierno. Y como todo gobierno va a tener altos y bajos dependiendo de las cosas que se estén ejecutando y de cómo se estén dando las cosas, pero también sobre la información que la gente tenga para poder valorar eso. Por eso la información correcta es lo más importante en este sentido. Y ahí vemos cómo las valoraciones positivas marcadas en azul han ido en un altibajo constante, al igual que las negativas. En este momento, actualmente, em, las valoraciones positivas subieron y se mantienen, mientras que las negativas han bajado un poco. La valoración de la gestión del presidente, ya propiamente el presidente, aumenta. O sea, hay 55% de la población que a este mes, abril, bueno, mes que acaba de cerrar, abril del 2024, tiene una impresión positiva de un 55%, neutro 18 y negativo 27. Al final de cuentas, no es la idea visualizar o decir, sí, hay muy buena impresión del presidente. No, son números. O sea, los números dicen eso. Cuando el discurso político trata de decir lo contrario, si no nos apegamos a la norma numérica, entonces sencillamente podríamos dejarnos llevar por lo que se dice. Y hay otros datos muy interesantes, y este es sumamente interesante. Dice que el 55% de la población piensa que la valoración, ¿verdad? La expectativa del trabajo del presidente es
mejor de lo que pensaba. Evidentemente, el estilo de gobierno de Rodrigo Chávez es muy, alguna gente lo define como gerencial, ¿verdad? Que es un gerente de la persona que ve el plan estratégico, toma decisiones, contrata gente, despide gente, hace lo necesario para que el curso de los objetivos se pueda cumplir. Obviamente, un gerente tiene casi que una potestad del 100%, mientras que un presidente depende mucho de la Asamblea y del Poder Judicial en un Estado democrático, ¿verdad? En un país democrático como este. Peor de lo que pensaba, un 30%. Igual un 15. Este 15, al igual que los neutros, lo podemos poner aquí o aquí, como quieran. Entonces, si lo quiere ver acá, son el 70%. Y si lo quiere ver acá, es un 45%. Eso es indistinto. Sin embargo, este es un dato muy importante. Em, y el tema de la seguridad en los últimos 12 meses, seguridad y educación. ¿Cómo está la situación de la seguridad y la educación? Que ha empeorado la seguridad del 65%. Y acá hay un punto importante. La seguridad no ha empeorado en Costa Rica solamente, ha empeorado en muchos países de Latinoamérica donde hay influencia del narcotráfico. Argentina tiene un problema grandísimo de ese tipo. Ecuador tiene un problema muy grande. Colombia obviamente tiene problemas de ese tipo, igual que México. Entonces, Costa Rica es un país de tránsito. Si los países con ejércitos latinoamericanos más fuertes como México y Colombia no han podido controlar al 100% el narcotráfico, la pregunta es, ¿qué tanta capacidad tiene Costa Rica de hacerlo sin contar las trabas legales que en este momento hay? Y así sucesivamente. Este, este es el dato más importante de todos de repente. Hasta hace 20 años, un poquito más, el bipartidismo era la pregunta normal. O sea, ¿usted es de liberación? O sea, ¿apoya liberación o apoya a la unidad? Así como usted es aprisa o de la juela. ¿Ok? Ahora las cosas han cambiado mucho. El tradicionalismo de seguir con un partido, eso ha cambiado y ahora la gente vota por quien de alguna manera lo convence más, independientemente de cuáles sean los resultados. En este momento, 84% de la población indica que no tienen un partido político, que no simpatizan con un partido político. Y únicamente el 16% indica que sí simpatiza con un partido político. ¿Qué es simpatizar con un partido político? Con su ideología, con sus figuras, con sus principios. Lo cierto es de que al no simpatizar con un partido político podríamos cuestionarnos. Entonces, ¿con qué nos simpatizan? Con aquellas ideologías que han gobernado últimamente o las últimas décadas y para la población de repente los resultados no han sido los más convenientes. Entonces, no tienen un partido político, el 84%, pero de alguna manera están tratando de observar otras características al momento de votar y al mismo tiempo eso también refleja el porcentaje de personas que no van a votar. ¿Ok? Entonces, y aquí básicamente se indica de que de los que sí tienen partido político, la mayoría son del PLN, que es el partido más tradicionalista en ese sentido. Partido Socialdemocrático está en el segundo lugar y ya mucho más pequeño viene el PUSC, el Frente Amplio, etcétera. Entonces, ya hasta aquí viene la valoración de las instituciones, pero ahora viene otro punto muy importante de analizar y está justamente aquí. Apoyo al mandatario. El apoyo al mandatario es personalista, dice. ¿Qué quiere decir? De que la gente se guía más, o algún porcentaje de la gente se guía más por la figura de Rodrigo Chávez. Eso significa de que los parámetros de votación han cambiado mucho. Entonces, por ejemplo, personalistas son personas que como que sigan un poco más a la figura, ¿verdad? De hecho, aquí viene la definición. Corresponde a las personas que apoyan al mandatario, ¿ok? Aunque no respaldan sus políticas han ido entre agosto del 2023 y abril del 2024 en un sentido de 40, 39, 40, 37.
por ahí más o menos se mantiene con una pequeña baja. Los opositores, o sea, que de plano no comulgan, no les cae bien, no pasan a Rodrigo Chávez, han ido del 24 al 24, al 23, al 21, de alguna manera descendiendo. Eso coincide un poquito con algunas encuestas que por ahí han salido en la prensa, donde algunas personas han dicho de que de repente sí les hubiera, o que no pensaron muy bien el voto, o que hubieran votado por Rodrigo Chávez. Acá se podría más o menos reflejar eso, que es muy pequeño el margen, sí, pero ahí se ve. Los seguidores, ¿verdad? Vamos a ver, los seguidores fieles corresponden a las personas que aprueban la gestión del mandatario y también su política pública. Entonces los seguidores van del 23, baja al 18, se mantiene en 18 y de repente sube al 25. Y de repente este repunte se puede dar pues por los eventos que se pueden dar justamente entre enero y abril del 2024. Y los evaluacionistas, que son este grupo, se encuentra entre aquellas personas que no apoyan al mandatario, o sea, no están de acuerdo con Rodrigo Chávez, no lo apoyan a él como persona, pero están de acuerdo con sus políticas, ¿ok? Y los evaluacionistas van del 14 al 19, al 19, al 16, se ha mantenido bajando un poquito. Eso quiere decir que los criterios para poder definir a la gestión de un gobernante han cambiado un poco con respecto a hace unos años, y eso es muy importante, porque quiere decir de que la persona está tratando de entender un poquito más lo que el candidato, digamos, propone o el presidente hace. Están tratando de interpretar y entender un poco más y no creer ciegamente, casi que dogmáticamente, en una figura política únicamente porque es de este o de aquel partido. Eso es sumamente importante. Y hay muchos otros resultados interesantes. Por ejemplo, aquí habla de que si los errores del gobierno se considera o no, que los errores del gobierno son de los ministros y no del presidente, que, por ejemplo, el gobierno no tiene responsabilidad en la crisis de seguridad porque no lo dejan hacer las cosas. El 48,7% de las personas consideran que el gobierno no tiene responsabilidad en la crisis de seguridad porque no lo dejan hacer las cosas. Ahora, aquí hay que entender, la crisis de seguridad se da no solamente por la ejecución de las leyes por parte del gobierno, sino también por leyes que no sirven, que no son útiles. En ese sentido, ahí es importante determinar que hay un grado de responsabilidad de la Asamblea Legislativa, y el Poder Judicial también debe tener su grado de responsabilidad de acuerdo a las gestiones que haga. Y así sucesivamente, tiene varios resultados muy interesantes, ¿verdad? El movimiento de los opositores, de los evaluacionistas, de los personalistas. Yo voy a compartir el enlace de este estudio, lo voy a compartir en la descripción del video, y de esa manera de repente cada uno y cada una puede hacerse un criterio de cuál es el desempeño del gobierno, que lo lean en detalle. A partir de ese momento, tener buena información, no basarnos en juicios de valor que utilizan los políticos todo el tiempo, ¿verdad? No basarnos en juicios de valor que utilizan los políticos todo el tiempo, nos va a permitir tomar decisiones si eventualmente hay, por ejemplo, un referéndum, independientemente de los proyectos que hayan en el referéndum. Pero si se llega a dar, es importante de que se haga una campaña de información y de educación sobre los temas que ahí se vayan a decidir, y obviamente para otros procesos de votación ciudadanos. Entonces, básicamente, era un pequeño repaso por el estudio del CIEP. Voy a dejar el enlace en los comentarios, en la descripción del video, por si desean verlo con detenimiento. Muchas gracias.